Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Encuentros con las Filosofías. Saludos de Edison Aguilar Santa Cruz. Nos encontramos esta semana en la serie temática estética presentada por Fernando Albán. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor-editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad, es profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán está presentando la serie temática estética y habíamos ya empezado con la estética según Kant. Hoy continuamos luego de que nos presentara cómo Kant concibe la estética desde los efectos en el receptor, en el espectador. Son efectos de alguna manera liberadores porque salen del régimen de representación, del régimen de necesidad y establecen una relación libre con la forma más que con el objeto. Entonces, eso nos genera una pregunta inicial que podríamos formularla en esta relación entre el receptor, el espectador de lo estético y cómo interviene el azar, la intención, la voluntad. Bienvenido, Fernando. Esa es la primera pregunta. Digamos que en términos generales hay un encuentro. Se produce un encuentro entre el receptor y la obra de arte. Lo que tú me preguntas es cuánto de fortuito habría en este encuentro para corroborar el tema del carácter liberador justamente del encuentro, de la relación, del vínculo entre espectador y
y obra de arte, ¿no es cierto? Cuán apartado está eso de el régimen de la necesidad. Hasta qué punto interviene la voluntad, me dices, etcétera, ¿no es cierto? Estamos, puesto que la reflexión de Kant nos remite a la escena de la recepción, es sumamente pertinente la pregunta que me estás haciendo y extremadamente complicada. El Kant con la estética, con la crítica del juicio o con la crítica de la facultad de juzgar, que es un libro sobre estética, va a establecer repercusiones hacia el futuro que son considerables, el texto de Kant. Y además son repercusiones que pasan por el romanticismo alemán. ¿Quiénes son los miembros que componen el primer romanticismo alemán, la escuela de Jena? Quienes van además a propagar un poco el pensamiento kantiano, y al punto que hay pensadores contemporáneos como Jean-Luc Nancy, por ejemplo, el francés, que habla de un inconsciente romántico, subsistente, existente hasta nuestros días. Es decir, esta forma, estas vías que adopta el pensamiento kantiano en cuanto al arte y la manera como se va a propagar y va de alguna manera a inundar la contemporaneidad, ¿sí? Sería vía romanticismo, ¿cierto? Vía romanticismo en primera instancia. Y una de las cosas que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo y que ya tiene algunos siglos es justamente esta carácter aleatorio que permite de alguna manera que el azar intervenga en el momento en que se produce el encuentro entre el receptor y la obra de arte. Siempre va a haber ahí una dosis de azar, es un evento que, si bien no es completamente aleatorio, deja mucho margen a la intervención del azar. En ese sentido, el rol de la voluntad tiende a decrecer en el contexto del arte. No tiene que ser el elemento propiciador a la hora del encuentro, en el momento del encuentro, en el momento que se produce el encuentro, tiene que dar lugar a lo que algunos pensadores han denominado bajo el término de evento. Es del orden del evento. Cuando tú abres un libro, por ejemplo, un libro de poesía, y te entregas a él, este elemento de entrega por parte del receptor tiene que ser irreductible, justamente para dejar lugar a la intervención del azar en la relación entre obra y espectador. Tiene que haber una suerte de puesta en suspenso de la voluntad en el espectador, cuando recepta. Esto, ¿cómo se vincula con Kant? Porque además esto es casi se ha convertido ya en un lugar común, hablemos, en el mundo del arte actualmente y en los años anteriores, es decir, esta apuesta por el azar. Piensa tú que uno de los
de los escritores que inauguran la era contemporánea en el plano de la literatura es Mallarmé, que tiene un poemario muy conocido que se llama Una jugada de dados no abolirá el azar. Es decir, aun si los dados están detenidos a la hora del juego, del lance, el azar continúa haciendo su trabajo. Y esto tiene muchísimo que ver con el sentido y la manera como el arte afecta a los espectadores. Tiene muchísimo que ver en esta relación, ¿no? En este plano, en el plano de la recepción, que es el que piensa Kant en su texto, etcétera, ¿no es cierto? Como aquí, por ejemplo, Kant tiene, yo salgo de mi guión un poco para responder a tu pregunta, obviamente, y también me pongo de alguna manera a expensas del azar, ¿no es cierto? Aquí mismo estamos recreando esto en este encuentro entre los dos. Y Kant habla de una... se refiere al sentido común, que es algo inherente a todos los seres humanos por igual. Todos los seres humanos están dotados de un sentido común que no lo cultivan, de alguna manera que les es natural, que les es connatural, y que es el factor en el humano o la condición en el humano que le permite establecer juicios de valoración estética. Cualquier ser humano, independientemente cuál sea su contexto, su educación, su cultura, está igualmente capacitado para emitir un juicio de valoración estética, para considerar un objeto al nivel de su forma, afectado, luego de ser afectado por la forma del mismo, para considerarlo como bello. Es una capacidad inherente al humano. Esta capacidad inherente al humano, este sentido común, el sensus communis, es el ámbito de una igualdad radical en los humanos. Es decir, el arte no solamente propicia la libertad, la total y absoluta libertad en los humanos, sino también es fuente de igualdad. Ahí está el ilustrado, ¿no es cierto? Ahí está Kant, el ilustrado. ¿Por qué? Porque el sentido común lo tenemos todos. Un habitante del páramo que vive en un estrecho lugar, en un pequeño lugar, en una pequeña habitación, y que apenas se mueve, y que apenas comunica, y que apenas conoce, está igualmente capacitado para emitir un juicio de valoración estética, para ser transportado por la belleza, que alguien que vive en Nueva York y que está constantemente frecuentando museos y que tiene estudios realizados y que por último tiene el membrete de crítico. Es más, Kant considera que ese crítico neoyorquino tiene el sentido del gusto estético atrofiado en relación a la persona que vive en el páramo. ¿Por qué? Porque la persona
el habitante del páramo, cuando contempla y se abandona en la contemplación al objeto contemplado, ahí se produce justamente la liberación. Él valora hay un juicio de valoración estética implícito en ese ser. Ese juicio de valoración estética es mucho más puro que el juicio de valoración estética del crítico de arte radicado en Nueva York. ¿Por qué? Porque el habitante del páramo, su sentido común está intacto, está en estado natural, ¿sí? Y no ha sido pervertido por ningún interés. ¿De qué interés estaríamos hablando en el caso del crítico de arte radicado en Nueva York? El conocimiento. ¿Cuál es el interés del crítico de arte? El conocimiento. Y en esa medida se pervierte, se contamina el juicio de valoración estética, porque se incorpora un elemento que es ajeno al arte, que es el interés. En este caso, el interés que brota del conocimiento y que por lo tanto genera una relación de dependencia entre el espectador y el objeto. Es decir, ahí ya no hay una experiencia, en el encuentro entre el crítico y la obra, ya no hay una experiencia liberadora. Ya no, en otros términos, ya no hay desinterés a la hora de la emisión del juicio de valoración estética. ¿Cuándo habría desinterés, por el contrario? Cuando hay abandono cuando el espectador se abandona al objeto contemplado. En ese abandono hay un desestimiento de la intencionalidad y de la voluntad. Hay una entrega incondicional a lo contemplado, que es, en este caso, que es propiciado por la forma, por la atención prestada a la forma, y es el elemento que propicia este encuentro y que permite a su vez desencadenar la imaginación. Ese es el escenario un poco que traza Kant, qué es lo que está detrás de todo eso, qué es lo que hace posible esa experiencia estética, esa experiencia de abandono, que no es de sujeción al objeto, ¿no? Que no es de dependencia al objeto, es de abandono a la forma, que causa placer, además, es que se da en el completo desinterés. Ahí está justamente el elemento de libertad. Si hay un abandono, una entrega, ¿por qué el nombre de juicio estético? Porque más se ajusta a una experiencia. El juicio estético es el lugar de un encuentro, se suscita en un encuentro, es decir, hay una experiencia. Hay una experiencia que está al límite de la experiencia. ¿Por qué? Por esta suerte de abandono. Ahora, este abandono pone en suspenso la voluntad, hasta cierto punto, obviamente, y es lo que paradójicamente hace de ese momento un momento de liberación, donde el ser humano experimenta la libertad. ¿La libertad de qué? De la imaginación. Claro. Cuando Kant dice, por ejemplo, pone ejemplos, Kant pone ejemplos, hay un tema con los ejemplos en Kant, que los trabaja muy bien Derrida cuando se refiere
cuando en un libro que se llama La verdad en pintura hace una honda reflexión sobre la estética kantiana, y sobre el tema de los ejemplos en Kant, que es curioso, ya hemos ido tratando eso. Kant se refiere, por ejemplo, a un edificio. Dice un edificio que tiene una cierta regularidad y que esa regularidad de los edificios, transportémonos a la época de Kant, ¿no es cierto?, al lugar donde él vivía, etcétera, Königsberg. Esa cierta regularidad de los edificios responde a un fin, a una finalidad. En la medida en que te vinculas con por ejemplo, ¿a qué puede estar vinculada esa finalidad? Esa finalidad a provocar, qué sé yo, confort, a permitir que se realicen un cierto número de necesidades vitales, etcétera, ¿no es cierto? En la estética desaparece eso. En la estética lo que se produce es un sentimiento de satisfacción vital, dice, que causa placer, y eso solo se produce en la medida en que te entregues a la forma, en que contemples la forma. Siempre en la contemplación de alguna manera hay un abandono, una entrega, y ahí incluso si nos remitimos a Platón, que es uno de los teóricos de la contemplación, hay una suerte de entrega, de abandono a la forma, que produce esta satisfacción vital o placentera, porque está fuera de consideración el tema del fin que ata al individuo al régimen de la necesidad y que por lo tanto imposibilita el goce estético, el placer estético. Este es un poco el escenario. Claro, ahí lo aleatorio, ¿cierto? El azar está procurado justamente por el hecho de todo lo que implica esta experiencia, ¿ya? Que está atravesada fundamentalmente por el desinterés, ¿no? Es la mirada contemplativa en la estética. La mirada estética o contemplativa es una mirada desinteresada, que permite que el individuo se vincule con el objeto en ausencia de todo tipo de interés, entre otros el interés por el conocimiento, que es lo que mueve el juicio estético del crítico y que ata y limita la relación y pervierte el juicio estético, es decir, de alguna manera atrofia el sentido común. Entonces, entre los espectadores del arte, aquellos que están en posibilidades de experimentar una relación liberadora, una experiencia más bien dicho liberadora, serían los ¿cómo decir? Los neófitos, se dice, ¿no? Los que no conocen, los no especialistas, y más bien los especialistas estarían en una especie caminando por una senda de atrofia del sentido del gusto. Estarían juzgando. Por eso el comentario sobre esta relación entre el nombre de la experiencia, esta entrega de juicio, yo lo relaciono con juzgar. Por la manera como lo dices, el tono, etc. Sí, correcto. Estarían juzgando, en donde más bien lo que se haría es una suerte de discriminación. Podríamos decir, ¿hay discrimen en el arte? Puede ser en dirección del objeto,
que está siempre anclado a una finalidad y por tanto a una manera sesgada, digamos, ¿no es cierto?, condicionada de subsistencia, en el caso del objeto, y al atender aquello, de la parte, digamos, del receptor, al tomar en consideración eso, el juicio del espectador también adopta este carácter parcial, sesgado, interesado. Ahí no estaría fuera de consideración la estética y por lo tanto fuera de consideración el elemento de libertad que viene con el arte. Este es un poco el panorama, digamos, para responder a tu primera pregunta. Claro, con tus preguntas esto se va a volver interminable, la crítica del juicio de Kant, ¿no? Piensa tú que Kant más bien discrimina al crítico. Es decir, el crítico queda rezagado en relación al hombre común, que puede provenir de cualquier ámbito, que puede estar ubicado en cualquier contexto, y que acude al arte en cualquier circunstancia, ¿ya? Los ejemplos, claro, tú dices, vamos a volver a los ejemplos de Kant. Los ejemplos de Kant tienen que ver, en muchos casos, en la relación de contemplación, de expectación, de contemplación de un paisaje. Pero tú me dices, pero el paisaje no es una obra de arte. Entonces, los ejemplos a los cuales recurre Kant para poner en evidencia lo que le está diciendo, para hacer sensible lo que le está diciendo, son ejemplos provenientes de la naturaleza. Entonces, y claro, Kant, una de las primeras cosas que empieza diciendo en la crítica del juicio es decir, ojo, hay que diferenciar la obra de arte de la obra natural, de la obra proveniente de la naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? Porque un paisaje que nosotros contemplamos en la playa, en la sierra, en las montañas, etcétera, suscitan en nosotros justamente ese juicio constantemente. ¡Qué belleza! Ahí se está produciendo el juicio de valoración estética y esos son los escenarios a los que recurre permanentemente Kant para mostrar cómo ocurre el juicio de valoración estética, pero eso no es arte. ¿Cuál es la diferencia con el arte? Que en el arte interviene el artificio. La naturaleza carece de artificio. ¿Ya? Entonces el arte, en cambio, está hecho en base al artificio y paradójicamente lo que recomienda Kant es que el artista consolidado tiene que dejar fuera el artificio. Siendo el arte obra del artificio, una obra de arte completa, no sé qué otro término utilizar, sería aquella que oculta el artificio. Es decir, que hace de la obra un elemento casi natural, un hecho casi natural, ¿no? Estas son las curiosidades que trae Kant cuando reflexionamos sobre el tema de la estética. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.